Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, pueblo de México. Una de las frases más relevantes en la filosofía moderna señala que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Y eso es lo que venimos a plasmar hoy con esta reforma. La lengua y el lenguaje forman parte de lo más vital de la conexión humana. A través de esto compartimos lo que pensamos y nos dotan de herramientas para construir sociedades enteras e incluso de definir su camino y su futuro. En otras palabras, la lengua es lo que nos define frente al mundo, traza nuestra historia y ayuda a diseñar nuestra cultura. México es un referente global de diversidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al día de hoy, conservamos 68 lenguas originarias distribuidas a lo largo y ancho del país. Para ponerlo en justa dimensión, en México se reconocen como indígenas 25 millones de personas, de las cuales 7 millones son hablantes de lenguas nativas como el náhuatl, mixteco, otomí, maya, xontal, mije, mazahua, entre muchas otras que constituyen la historia viva de nuestra nación. En toda la región de América Latina existe una gran cantidad de pueblos indígenas. De acuerdo con la CEPAL, existen más de 800 pueblos que representan un total aproximado a los 45 millones de personas, con una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, siendo México y Perú los países más representativos en número. Debido a la importancia poblacional de los pueblos indígenas en sus territorios, algunos países han optado para elevar a rango constitucional las lenguas de sus pueblos como lenguas nacionales y con el mismo rango del español, idioma mayoritario de la región. Perú, que tiene una población de más de 7 millones de personas que se identifican como indígenas, incorporó en su artículo 48 constitucional que son idiomas oficiales el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Bolivia, cuya población indígena asciende a más de 6.216.000 habitantes, se incorporó en su artículo 5 constitucional que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios. En México, el artículo 2 constitucional reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Asimismo, señala que se reconoce y garantiza el derecho de dichos pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas y demás elementos que constituyan su cultura e identidad. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Asimismo, el artículo 4 de esta ley señala que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez. Sin embargo, hay que decirlo, nuestra Carta Magna no considera hasta el día de hoy a las lenguas indígenas como lenguas oficiales y aunque tampoco lo hace tácitamente con el español, de facto se reconoce que este último es el idioma oficial del país. El mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala que la posesión de una lengua propia es un derecho y constituye la parte esencial de la identidad étnica de todo pueblo. Por ello, el derecho a practicarla garantiza que se mantenga viva su cultura, identidad y continuidad en el tiempo. No es posible que en México, teniendo la población indígena más importante en la región de América Latina y una gran riqueza y diversidad lingüística, se continúe subestimando la importancia de las lenguas de los pueblos indígenas que son parte de nuestra riqueza y patrimonio cultural e histórico. Por ello, la importancia de este reconocimiento que genera compromiso con una trayectoria de garantías que data de por lo menos 30 años atrás. En 2001 se reformó el mismo artículo que hoy vamos a reformar,
con el objetivo de que los pueblos y comunidades contaran con libre autodeterminación, dotándolos de autonomía completa para conservar sus lenguas maternas. Por ello, elevar estas lenguas junto con el idioma español a rango constitucional como lenguas nacionales y con la misma validez contribuirá a fortalecer la preservación de las diferentes lenguas indígenas que aún existen en nuestro país, promoviendo paralelamente la sobrevivencia de los pueblos indígenas y el reconocimiento a sus derechos como pueblos originarios. Por ello, la pertinencia e importancia de aprobar esta iniciativa. Compañeras y compañeros, hoy, sin duda alguna, es un día de fiesta nacional para los pueblos y las comunidades indígenas, pero no basta. No basta con plasmar en nuestra Constitución este reconocimiento. Se requiere de que estas reformas vayan acompañadas de presupuesto para que las instancias encargadas de preservar y difundir nuestras lenguas originarias tengan los medios necesarios para cumplir con esta noble misión. Deseamos que esta reforma trascienda y que no pase como cuando aprobamos aquí la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pensando que con esa sola reforma los pueblos indígenas iban a tener más presupuesto. Todo lo contrario, en estos últimos años, este instituto ha perdido más del 50% de su presupuesto y los únicos afectados son nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas. Basta ya de seguir utilizando a los pueblos indígenas originarios para armar show mediáticos. No es suficiente con entregar un bastón de mando, no es suficiente con que te hagan una limpia en Palacio Nacional. Se requieren recursos para los pueblos indígenas. Entiéndanlo, compañeras y compañeros. Discursos sin recursos es demagogia y es populismo. Compañeras y compañeros, la pérdida de un idioma es un hecho grave que lleva a la extinción de la diversidad lingüística y que pone en peligro la existencia misma de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son parte de nuestra nación y una pieza esencial de nuestra riqueza y patrimonio cultural. Por ello, debemos seguir promoviendo acciones que reviertan la pérdida de la pluralidad lingüística y que coadyuven a resguardar las lenguas indígenas. Al aprobar este dictamen, coadyuvaremos a visualizar a los pueblos indígenas, a reconocer el importante papel que ocupa en la conformación de nuestra identidad pluricultural y a garantizar sus derechos humanos. Por ello, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de la presente iniciativa con la intención de que evitemos el genocidio lingüístico de nuestro país, porque, como lo presagiaba, y ya muchos aquí lo han comentado, como lo presagiaba Miguel León Portilla, cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse del todo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzarán a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se emprovece. Es cuanto, señora presidenta. Poque cuarmas, poque cu, mis yohimiran bosqueji. Gracias, hermanas y hermanos. Que Dios los bendiga a todos.